Tócale caña. Vale, bueno, yo creo que era un momento que Sí, efectivamente. En este momento vamos a iniciar la búsqueda del hombre desaparecido ya hace una semana. José Antonio, de 74 años. En este momento el oficial del dispositivo está distribuyendo y organizando los distintos grupos que van a trabajar para intensificar distintas zonas donde creemos en base a la información que hemos ido recopilando en estos últimos días, creemos que puede haber deambulado José Antonio. Por parte de la Guardia Civil se ha establecido un amplio dispositivo de búsqueda compuesto por medio centenar de agentes de distintas especialidades, entre ellas el servicio cinológico, con guías y perros especializados en la búsqueda de personas, el equipo Pegaso, que va a revisar distintas zonas con drones, así como especialistas en rescate de montañas, sin contar las unidades a pie de seguridad ciudadana, Seprona y otro tipo de unidades. A los agentes de la Guardia Civil se unen los numerosos voluntarios que han respondido a la convocatoria que ayer hicimos de colaboración ciudadana y que se suman al dispositivo, pues eso, para intensificar distintas zonas de búsqueda. También participan y colaboran voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja, familiares y personas cercanas a José Antonio, bueno, pues para tratar de conseguir este objetivo común, que es localizarle lo antes posible o tratar de obtener algún indicio, alguna prueba que nos ayude a avanzar en su localización. Lo importante está claro es que sí que hay imágenes que se demuestra que se quedó en el pueblo, deambuló por aquí, dirección a Villanueva, un poco nada que se. Sí, de hecho, en base a esa información que hemos ido recuperando en los últimos días, se va a intensificar esa búsqueda entre las zonas de Jarandilla de la Vera y Alganueva de la Vera. Efectivamente, hay imágenes de seguridad que nos muestran que pudiera haber deambulado dirección Jarandilla hacia Alganueva de la Vera y por tanto vamos a intensificar la búsqueda en este tramo. Creemos que puede ser una zona en la que podemos tener algún indicio, alguna prueba sobre su paradero y en eso vamos a trabajar en el día de hoy. Tienes que saber quién es el jefe de equipo para que todo el mundo vuelva luego. ¿Me explico? Vamos a hacer una única línea que será de largo aproximadamente un kilómetro o así. No lo sé. Por el camino de Carlos V y nos volvemos a ver aquí todos. Cada uno va a tener un jefe de equipo. Es importante no perderle, tener su teléfono. La distancia que tenemos entre nosotros será unos metros, que no perdamos el contacto visual. La teniente la va a contar. ¿Y alguna duda?